Ok, pues una vez vamos a orar, una vez más. Cierren sus ojos, por favor. Señor, te doy gracias por los que tú has traído, pero te doy gracias porque me permites. Tú sabes que estoy aquí por obediencia. Tú sabes, Señor, mi corazón, mi disposición, pero necesito tu poder, tu Espíritu Santo hablando a través de mí para poder hablar al corazón de ellos. Tú eres, Señor, el que quiere su corazón. Tú eres el que quiere que sigamos menguando para que crezcas tú. Así que tú haz la obra, úsame, dame la elocuencia y tu autoridad para hablar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Por favor, vayan abriendo su Biblia. Pásenle, chiquitos, pásenle, por allá. Abran su Biblia en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Vamos a hablar de un tema que, se los digo como profesor, a veces hablar del mismo tema me cuesta trabajo, porque digo, bueno, se supone que ya saben, pero Dios sabe que muchos temas que a veces ya sabemos, Dios los trata de diferente forma en nuestro corazón. También se está grabando la predicación y hay gente que nos escucha y que también a ellos les va a ser iluminado su entendimiento por el conocimiento de la palabra y necesitan saber. Pero hoy vamos a estar hablando sobre el tema del arrepentimiento. ¿Cuántos arrepentidos hay aquí? Dice el Paz. A mí no me gusta andar preguntando, que levanten la mano. A veces es como ejercicio de atención, a ver si estás acá. ¿Y qué tanto tú estás involucrado en lo que se está hablando? ¿Cuántos arrepentidos hay aquí? Levanten su mano. Ok. Los que no la levantaron, que Dios te proteja. A ver cómo. Y siendo un tema que de alguna u otra forma nos hablaron cuando nos hablaron de salvación, vamos a entender también hoy lo importante de seguir en una actitud de arrepentimiento, porque es parte de ser cristianos dar fruto. Allí en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. Entonces, sí se pueden acordar, hay gente que se puede acordar del mes, día, año, casi que en qué momento del día pasó, del día que Dios habló a tu corazón y tú le entregaste tu vida al Señor y Él tomó tu vida. ¿Se acuerdan de ese día? Muchos lo tienen. Mi papá son de los que hasta en el grupo de familia escribe: no me han felicitado. Yo sí. Dice, porque hoy es el día que volví a nacer. Hace 8, 10, así va, él va. Y es bueno celebrarlo, ¿sí o no? Es bueno recordarlo. Entonces, cuando Dios habló a nuestro corazón, el Espíritu Santo habló a nuestra vida y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, esa fue un conmover a nuestro corazón que nos guió al arrepentimiento. Si tú no has pasado por eso, espero que hoy el Espíritu Santo hable a tu vida y tú te arrepientas. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? De la cual no nos tenemos que arrepentir de habernos arrepentido. ¿Sí me explicó? Es lo que está diciendo aquí en Corintios. Es un arrepentimiento bueno, perfecto, justo, completo, del cual no nos tenemos que arrepentir, habernos arrepentido. Es lo que está diciendo aquí. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hace ratito estaban platicando en la clase cómo habrían de haber sido las emociones en el Edén. ¿Cómo habrían sido esas emociones gobernadas por Dios perfectamente? Pero de tal forma que a través del pecado, afectados por el pecado y distorsionados hoy, esas emociones son un torbellino en nuestra cabeza. Al tal punto que una vez haber negado a Dios y el espíritu del hombre, cuando no quiso tener relación con Dios, su espíritu quedó muerto, quedó esclavo de la mente y el cuerpo. El ser humano es mente, cuerpo y espíritu, ¿estamos de acuerdo? Pero sin el espíritu o el espíritu muerto,
Solo queda la mente y el cuerpo. Y este es esclavo del pecado. Entonces las emociones vienen a adueñarse de nuestras decisiones, de nuestras percepciones. Somos seres sensoriales y todo el tiempo estamos tratando de juzgar el entorno y cómo yo funciono en ese entorno. Pero sin Dios, todas esas emociones se vuelven nuestro propio Dios. ¿Cierto o falso? Y cada quien puede verlo en su propia vida. Si te gobierna el miedo, si te gobierna la lujuria, si te gobierna la ira, ¿estamos? La tristeza. Y aquí está hablando, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cristianos guiados por los sentimientos, por las emociones, híjole, gran problemota. ¿Quién batalla con eso? ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? El arrepentimiento es una condición a la cual nos lleva el Espíritu Santo. El arrepentimiento que produce el Espíritu Santo va a hacer que tú veas la santidad de Dios. Cuando tú le dices te hubieras atrevido a acercarte a tu mamá o a tu papá y decirle: papá, dame para ir a comprarme 1 kilo de marihuana, de cocaína. ¿Qué te hubiera hecho tu papá? Que siendo tú una adolescente le dijeras a tu mamá, a tu papá: mamá, cooper, échame para el motel, porque me voy a ir con mi novio. ¿Qué te hubiera dicho tu mamá? Y digo cosas pesadas porque ¿qué hubiera pasado? Cachetadón, dice Sara. Porque no nada más es que te acerques y pidas eso, sino que perdiste el enfoque. ¿A quién se lo estás pidiendo? Como si no la conocieras. Al conocerla tú sabes qué cosas puedes pedir y qué no cosas puedes pedir. Entonces, una persona que el Espíritu Santo está obrando en arrepentimiento en él, entiende que insultó a la persona, ofendió a la persona, no lo que dijo, a la persona. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos dice: eres un mentiroso. Pero esa mentira, nada más la simple mentira, es que va en contra de la persona de Dios, porque Dios es verdad. ¿Estamos? Es importante que tú entiendas que cuando ofendes a la persona. Mucha gente, cuando estamos hablando, Dios ha tratado también eso con mi vida, pero hay gente que yo digo: Dios mío, se tarda más. En vez de ver lo profundo, todo el tiempo está viendo la circunstancia, todo el tiempo está juzgando la situación. Pero el que es arrepentido, el que es cristiano, ve lo profundo y entiende la ofensa más profunda. Juzga las cosas más profundo. Y cuando se acerca a la persona a pedirle perdón, ni tan siquiera habla de la circunstancia, habla del corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No nada más te dice: eres un mentiroso, sino que tu mentira va en contra de la persona de Dios. Entonces el Espíritu Santo, al que lleva el arrepentimiento, lo lleva a entender quién es Él. Así como tu mamá, si le pidieras eso, te va a decir: toma, ¿cómo se te ocurre? Soy tu madre. Me ofendes lo que me estás pidiendo. Nuestra forma de vivir, antes de conocer al Señor, lo ofendía. Y cuando tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios para arrepentimiento, es ahora ver su santidad y cuidar la relación en cuanto a la santidad de Dios en mi vida. Muchas personas confunden el arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento ya lo hemos experimentado muchos. Por ejemplo, cuando te pasa algo y asumes las consecuencias, ese nervio, ese miedo. Le platicaba a una persona algo que me pasó cuando yo estaba en la secundaria. Si me estás viendo, Lulú, perdóname. Yo jugaba mucho con fuego. Y ese día
había encendedores en la escuela, eso no se hace, no en la mía, en donde yo estaba en la secundaria, donde estaba chiquito. Y traía un encendedor y andaba quemando hormigas y el cabello de la niña estaba muy cerca y se me ocurrió prenderle el cabello. Y se prendió bien rápido. Entonces mis compañeros le dieron zapes, y olía horrible todo. Y de los nervios me empezó a dar mucha risa. Quería llorar, reírme, estaba muy nervioso. El tema es que me dijeron, si no viene tu mamá el lunes, tú no entras. Y hay como un pensamiento medio extraño, mágico en los niños que dices, del viernes al lunes se le va a olvidar al mire. Se les olvida a los maestros. Y no le dije a mi mamá porque mi mamá me metía mi mamá era buena para la disciplina. Le tenía miedo a mi mamá, miedo a las consecuencias. ¿Pero estaba arrepentido? No. Sí. ¿Se está yendo el volumen de esto? David. Realmente no me importó la niña. Me estaba importando todo lo que estaba generando la decisión que había tomado. Y mucha gente cuando viene a los pies de Cristo, entre comillas, no está arrepentida. Trae un asunto cargado de vivencias, de depresiones, de necesidades, en que las emociones están influyendo en esa persona, en un miedo, nervio, impaciencia, y confunden a veces el arrepentimiento con el remordimiento. Pero no hay un corazón arrepentido. El remordimiento es solo sentir tristeza por las consecuencias del pecado, mientras que el arrepentimiento genuino es un cambio de mente y de dirección, ya que arrepentimiento en griego significa metanoia, que tiene que ver no nada más con metamorfosis, hay un cambio, pero también es un cambio constante. Por eso decíamos que arrepentimiento también es una condición, porque todo el tiempo se está ejecutando ese cambio. Una persona arrepentida vive en constante cambio para santidad. Una persona con remordimiento son gente que tiene este tipo de frases ya con el tiempo se bajan las cosas. ¿Sí han escuchado ese tipo de cosas? También como ojos que no ven, corazón que no siente, queriendo calmar el problema. He estado aprendiendo con estos meses algo que Dios está tratando en mi vida, que un ministro habló a mi vida y me decía, ten cuidado con curar en salud. Repítanlo conmigo, curar en salud. Dice, chivaba. Después cuando Dios me habla que ministra en mi corazón, manda gente que saca frases extrañas y yo así, puedes decírmelo más fácil, pero es algo que Dios ha estado trabajando en mí. Y curar en salud es querer decir algo o negar algo para no tratar con eso. Al fin y al cabo es un método de evasión cuando tenemos que tratar el asunto. El que vive en remordimiento prefiere evitar las cosas. Es alguien que te pide perdón nomás por pedirte perdón. ¿Quién de aquí es malo para pedir perdón? Yo me he dado cuenta que Dios me está enseñando que soy nefasto para pedir perdón. Miren, me dan ganas de sacarles una foto, porque levantan la mano 3, 4 pelados, cuando toda la semana están enterrados en broncas porque no se fijan cómo hablan. Cero prudencia, ¿cierto o falso? Con nuestro esposo, con nuestros hijos, en el trabajo, con la familia. Pero cuando te dicen, oye, ¿eres? No, yo no. Realmente hay cristianos que operan a veces más en remordimiento que en arrepentimiento. Y Dios quiere hablar eso en nuestras vidas. Hoy espero que el tema de arrepentimiento hable al que no ha conocido al Señor y entiendas que lo has ofendido, pero también para el que ya está en Cristo, tenemos que vivir en constante arrepentimiento y a veces no se nos nota. Nuestra forma de ser da evidencia de que parecemos no arrepentidos. Por ejemplo, Judas Iscariote, muchos ponen el ejemplo de este hombre.
¿Él sintió remordimiento o arrepentimiento? Y dicen muchos pastores, teólogos, estudiosos, que él sintió remordimiento por el problema no fue haber traicionado a Jesús. Eso tenía que pasar, ¿sí o no? Ya estaba escrito, alguno de los 12 pelados con los que andaban le iba a hacer una maldad a Jesús, ¿sí o no? Ya estaba. Pero Judas, después de que traiciona a Jesús, en lugar de arrepentirse y creer que lo que está pasando en la cruz es suficiente para perdonarlo y que Dios trate en su vida, va y se ahorca. Y a lo mejor tú puedes decir, pues yo no hago eso. Curar en salud es parte de eso. No meditar en lo que tienes que cambiar es parte de eso. Porque no le estás dando el lugar a Dios. Y alguien que no le da el lugar a Dios da evidencia de que no está arrepentido. Alguien que no ha entendido que Dios quiere su forma de pensar, Dios quiere su forma de actuar, y sigues abogando por ti mismo, a veces da evidencia de un corazón no arrepentido. Y eso es para los cristianos. Porque cuando habla aquí en la carta a Corintios, le está hablando a la iglesia, no a los inconversos. Tener cuidado con que más bien entender la tristeza que Dios produce va a traer frutos. Pero la tristeza humana, nomás vas a llorar un rato, pides perdón sin sentir correctamente, ni llevar a la unidad en Cristo, y ya lo dejas ahí tirado. En cambio, Pedro, que hizo lo mismo que Judas, de negar a Cristo, negó a Cristo, pero dice que lloró amargamente. Vayan a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 61. Aguántenme a mí. Lucas capítulo 22, versículo 61 y 62, dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Pedro también sintió feo? Sí, pero los sentimientos no fue lo que lo gobernó. La fe a la que el Espíritu Santo te lleva es a que veas la cruz, es a que veas más profundo, y tus emociones toman su lugar. Sí se debe de sentir, pero no es algo que nos debe de gobernar. Entonces mucha gente está entrando por esa puerta y sigue siendo gobernada por sus emociones y se juzgan como cristianos. Mi chamba no es hoy decir, no eres, como que tú no eres, no, yo no voy a hacerte eso. Pero le pido al Espíritu Santo que te muestre a ti mismo si eres o no eres. Artistas o gente de la farándula se está convirtiendo. Y tú los oyes hablar, los sigues viendo en su forma de vivir, pero, es que, por ejemplo, Yuri, es que es cristiana. Talía, es que ella, Kalimba. Estaba viendo un anuncio hace unos días y vio a Kalimba hablando con otro. Y por si me estás escuchando, Kalimba, pero Kalimba dice, los dos, uno es actor y canta pues padrísimo, el Kalimba, ¿no? Y dice, compartimos la fe, y el otro, sí, Jesús. Y ahorita anda Kalimba mediático anda hablando de Dios. Pero el otro chavo lo está entrevistando y es un actor que ha salido en películas aquí en México. Y dice, sí, yo ya te he oído predicar, yo también. Oigan, porque son famosos, ¿los debemos de dejar predicar? Dice la palabra de Dios que no haya neófitos detrás del púlpito. Pero a veces es que sí es, pero no ha dado evidencia, no ha dado frutos de arrepentimiento. La gente juzga rápido que sí son nacidos de nuevo. Hay que ver sus vidas.
Hay gente, o no sé si les ha pasado a los que han ministrado corazones en evangelismo, el concepto está mal de lo que se espera después de nacer de nuevo. Porque le entregan a Dios sus vidas y la señora ya quiere que su marido sea el apóstol Pablo a los 3 días. Ya quiere que predique y que gobierne su casa, padrísimo. No, un arrepentimiento nos va a llevar a salvación y el otro arrepentimiento día tras día nos va a llevar a la imagen de Cristo. Pero el arrepentimiento es la condición de un nacido de nuevo. El arrepentimiento que la palabra nos va a llevar a un cambio de mentalidad, que es lo que hace ratito te decía con metanoia. No es solo reconocer el pecado, sino apartarte de él. David, ¿me puedes subir? Porque siento que yo me estoy forzando. Aquí échame nomás tantito. Ver a cristianos, júzgate por favor, que el Espíritu Santo te hable. Ver cristianos que logran reconocer porque saben. Muchos de aquí leen la Biblia. Muchos de aquí, yo he hablado con ustedes y me han dicho, acabo de escuchar una prédica hoy en la mañana, y los ves a los 2 días y te dicen, acabo de escuchar otra prédica hoy en la mañana. Por ejemplo, yo soy seguidor de un pastor que ya se murió, que se llama Ray Charles Stanley, y da unos devocionales bien bonitos en la mañana. Ahora bájale al eco, por favor. Pero vamos a ser honestos, ¿cuántas veces de lo que tú lees o estás escuchando prédicas día tras día tras día, con cuánto te quedas de eso? Y un día están hablando de... Ay, por favor, si no, déjame contar. Un día escuchas una predicación que está hablando del perdón y tú, no, sí, el perdón. Y Dios empieza a hablar poquito de ve, y al otro día estás escuchando una predicación sobre el dar. Y ya no le fuiste a pedir perdón a tu suegra. Ya no le fuiste a perdón a tu esposo. Ya no le fuiste a pedir perdón. Te atascas de conocimiento, y sabes qué es pecado y qué no es pecado, pero al no hacerlo, la eficacia de tu fe se pierde. El fruto de esa fe no se ve. Entonces tenemos cristianos que reconocen el pecado, y ya sea porque se atascan de conocimiento, eso sería una, como él también reconocen el pecado, pero no se apartan del pecado. El arrepentimiento genuino te hace separarte del pecado. Hace ratito lo veíamos en clase de teología. ¿Quién de aquí se acuerda de su último pecado? Empezaron a decir, no, pues yo hablé mal de alguien. No, pues yo tal cosa. No, pues yo vi mal a una mujer. No, pues, o sea, estamos hablando de ayer, hoy. O sea, que estás consciente de que está el pecado ahí. Somos ya nacidos de nuevo y salvos en Cristo, pero nuestra mente está habituada al pecado. ¿Estamos? Entonces, ¿se acuerdan de la última vez que pecaron? Y les preguntaba, ¿verdad que ya no se siente a gusto pecar? El que es nacido de nuevo, el que realmente ha sucedido un arrepentimiento en su vida, ya no pecas a gusto, ya no lo disfrutas, porque el pecado es disfrutable, ¿sí o no? Decía un pastor que tenía, ya murió. Decía, el pecado es rico, es delicioso, lo decía de tal forma que hasta se te antojaba. El pecado es delicioso. ¿Lo aceptamos o no? Porque nos trae un beneficio momentáneo. Nos da un placer eventual. Hace ratito una persona sufrió un percance automovilístico aquí afuera. Y le decía, eso fue un evento, no es como que te salgas todos los días a chocar un carro. Entonces no es un evento, es tu hábito. Eventualmente el cristiano le entra y peca, ¿sí o no?
No debe de ser el hábito del cristiano estar practicando el pecado. Pero una persona que se diga que es cristiana y no se aparta del pecado, no hay algo dentro de él, que es el Espíritu Santo, que nos confronta con su verdad, con la palabra de Dios, y te dice: eso que estás haciendo está mal. Apenas vas a empezar lo delicioso del pecado y hasta el Espíritu Santo: no. Y dices: no puedes pecar a gusto, no se la puedes rayar a gusto. Después también el Espíritu Santo, en la evidencia del arrepentimiento, es que te hace obrar. Ve y pide perdón, ve y da. No nada más nos aleja del pecado, sino nos hace hacer lo contrario. ¿Y por qué esta palabra es importante para la iglesia? Porque a veces andamos mucho con bandera de cristianos salvos, pero no traemos la bandera del cristiano arrepentido día tras día. Y a veces, hablaba con un joven hace 15 días, y me decía que hubo una persona que le dijo: te pasaste. Hay gente que ni es cristiana y se porta mejor que tú. Y dices: bolas. Tuve empatía con esta persona porque me dijeron lo mismo. Yo estaba en una iglesia cristiana. Ojalá un día me den chance de predicar mi testimonio. Yo soy de los que estaban en una iglesia cristiana, estaba en la alabanza, predicaba, era líder de jóvenes, andaba en cual evento me pedían de todo, servía. Pero andaba mal, mentiroso, fornicador, ratero, de todo andaba haciendo mal. Pero me veías funcionar muy bien en la iglesia. Ahorita no es mi condición, porque hoy también toca y anda haciendo. Pero es muy fácil meterte entre las ovejas, y no ser una oveja. Ya se me quedaron viendo así de... hicieron los dientes de lobos así. Checa tu vida. Checa cómo eres. Checa cómo hablas. Tenemos que entender que Dios nos quiere alejar del pecado. Es parte del fruto del arrepentimiento. Vayan a Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos. Ok, hasta ahí. Primero el Espíritu Santo te lleva a arrepentirte. Por consiguiente, tu forma de ser cambia. Tu forma de pensar cambia. La dirección en la que va tu vida cambia. Decía un pastor, pone el ejemplo de que había un güero, alto, guapetón, de ojos azules, que iba y repartía leche en un pueblo. Y que todas las señoras, pues, de la colonia, pues, ahí viene el lechero, ¿no? Y que el lechero era bien coqueto, pero coqueto. Entonces, pues traía enamoradas a 2 que 3 doñas de la colonia. Y hasta que una vez a este lechero alguien le comparte. Y le entrega su vida a Dios. Y ven al lechero que ya no se comporta igual. Los 2, 3 doñitas de la colonia, así como, no les gustó la conversión del lechero, ¿verdad? Entonces, hasta que alguien le dice: oye, ¿qué te pasó? Dice: es que conocí a Dios y esto y aquello. Y una señora dice: hasta la leche sabe diferente. Y él decía: es que les quiero reconocer y les pido perdón porque yo antes diluía la leche con agua. Dice: y ahora sí les doy la leche como es. Si tú estás vendiendo kilos de 800 gramos antes de ser cristiano y hoy los vendes de 950, sigues mal. Si tu forma de hablar antes de ser gobernado por Cristo sigue igual, tú no estás gobernado por Cristo.
¿Están cachando? Está implícito que si Dios nos ha llevado al arrepentimiento, conlleva un cambio. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Cuando Cristo vino, Él traía un mensaje y decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Y a quiénes eran los primeros a los que les decía estas cosas? A los fariseos. ¿A quiénes eran los que Jesús de plano sí señalaba? A los que decían que sabían y seguían haciendo lo que hacían. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, pues sí, reconoce que has ofendido a Dios y Dios quiere salvar tu vida y te quiere dar vida eterna. Eso es para el que va a nacer de nuevo, para salvación. Pero el arrepentimiento de santidad diaria, ¿a quién Dios a Jesucristo va a señalar? ¿A los de afuera o a los de adentro? A los de adentro. Y ahí sí todos tenemos cola que nos pisa. Todos. Si tú no alcanzas a reconocer lo aborrecible que eres, tienes un problemota. Le tienes que pedir a Dios que te muestre. Porque hay un pecado habitual en nosotros, en cada uno. Hay cosas enseñadas o habituadas en nosotros que Dios quiere cambiar. Entonces, ¿de qué sirve que sepas tanta Biblia y vengas cada domingo? No estoy diciendo que ya no vengas o que no la leas, pero si no somos llevados por el Espíritu Santo a que esa información se convierta en sabiduría, entonces se quedó en un conocimiento. Hay una filosofía griega, véanla, del siglo I, que se llama gnosticismo. Y es grande esa filosofía, pero vamos a hacer énfasis en que el gnosticismo trataba sobre la cúspide del conocimiento, alcanza cierta divinidad. ¡Aguas! Porque el cristiano dominguero, levanten la mano a los cristianos domingueros, nada más una. Todos ustedes son cristianos domingueros, o sea, venimos los domingos. Se atascan de información y salen y dicen: yo soy cristiano. Pero eso es todo, puro conocimiento. Y estos cuates creían en esta filosofía que por saber mucho alcanzaban un estatus divino. Pregunta, ¿eso es lo que nos enseña la palabra de Dios? No. Conocer mucho y no hacer nos señala más de culpables. Porque eso es lo que Jesús venía y hacía con los fariseos. Decía: ¿que tú no eres maestro de la ley y no sabes? Entonces, a los primeros a los que Dios va a señalar por un corazón no arrepentido, es a los que saben. Y ustedes saben, somos una iglesia comprometida con la enseñanza. Y la consejería está atestada de enseñanza. Hace ratito comentábamos en clase. Vayan, vámonos, ahora sí. Ya les voy, esperen. Vayan a... por favor. Romanos capítulo 6. Vamos, quítale un poco. Romanos capítulo 6, versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Ahora sí, ¿cuánto me queda? Porque apenas voy a empezar. No te creo. Changos. Rápido. Romanos capítulo 6, versículo 1, dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Pregunta, ¿esa es la mentalidad de un cristiano? No, pero aguas, porque ¿a quién se lo está hablando? A los cristianos. Al fin Dios me perdona. O sea, hay una inconsciencia o una falta de entendimiento, todo lo que conlleva al que Dios haya rescatado tu vida. Van muchas cosas ahí.
Versículo 2, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Le explicaba hace ratito. Imagínate que tú estás en tu casa y llegan a tu casa, te tocan y te dicen, venimos buscando a Pancho Rodríguez Martínez, porque debe 1.800.000 pesos a Coppel. ¿Tú qué dirías? Dicen, fue Betty. Sí. Pues aquí no vive. Y como yo no soy ese Pancho del que tú hablas, tampoco estoy responsabilizado a responder tu demanda. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Tú ya no habitas aquí. Cuando viene el pecado y, oye, grítale, contéstale, pégale, véngate de ella o de él. Sí. El pecado viene y toca. ¿Sí o no? ¿Lo han sentido o no? Ándale, fágate con esa muchacha. Róbale. Chócalo. No. ¿Estamos? ¿Tú debes de responder al pecado? No, porque tú ya estás muerto. Se supone que no hay nadie en esa casa quien responda a ese pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Rapidísimo. Platicaba también hace ratito, el bautismo era una herramienta que usaban los herreros, un método, para crear esa aleación de metales. Si tienes dudas, puedes meterte a National Geographic para que veas cómo hacen las katanas. Pero ponen muchos fierros y ¿les han visto que los calientan y les pegan? Bueno, ya que los tienen, aún así se podrían dividir. Lo que tienen que hacer es llevarlos al calor y meterlos con una técnica perfectamente derechita y sumergirlos por completo, de tal forma, si queda algo afuera del agua, se puede enchuecar todo el material, se enchueca el metal y ya no sirve. Tiene que tener todo este proceso y después meterlo por completo en el agua y sacarlo, y se crea esa fusión de metales. ¿Ok? Cuando nosotros fuimos rescatados por Cristo, fuimos bautizados en agua o en espíritu. En el espíritu. Y esa aleación que produce, nosotros estamos juntamente crucificados ¿con quién? Con Cristo. Hoy estamos en Cristo. Al mismo tiempo, cuando sacan ese fierro del agua, ya le echan filo y la espada es útil, tiene funcionalidad. Cuando tú estás en Cristo, tienes funcionalidad en Cristo. Si tú no eres un arrepentido genuino, tú no tienes funcionalidad para dar frutos de arrepentimiento. Todo contigo es emocional. Todo contigo se trata de circunstancias, pero no de sabiduría. Todo contigo se trata de es que siento, pienso, yo. El que está fusionado con Cristo no está viendo el interés en mis emociones. Sus emociones ya tienen un lugar. Sabe que va a sentir, pero ya no lo va a dominar. ¿Los cristianos lloramos? Sí. ¿Nos enojamos? Sí. ¿Nos dan como la chicopalea de depresión? Puede también. Pero no nos dejamos dominar por nada de eso. Entonces, el cristiano no nada más ya no responde, el arrepentido ya no nada más responde al pecado como si sí viviera ahí. Sí, vamos a hacerlo. Sino que sí abre la puerta de lo que tiene que ver con el Espíritu, con los frutos, con la santidad. En esa casa sí habita el arrepentido.
Entonces, como dice, creo que es 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, no vayan, pero dice ahí el apóstol Pablo: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Un nacido de nuevo sí cacha otro nacido de nuevo y dice: ese sí, por sus frutos los conoceréis. Y se nota en las pláticas. Julián, no está aquí, ¿verdad? Julián yo he hablado mucho con Julián y lo voy a decir públicamente: hoy mi pastor es Daniel, pero también mi pastor es Julián. Ha tratado mucho con mi vida ese hombre. Es prudente, escucha, sabio. Y yo con Julián, ya salió ahí. Hola, sí, hola, te amo. Con Julián es alguien que voy y le digo: estoy que me lleva me dan ganas de dispararle a 2 que 3. Saco toda la furia y le digo a Julián: ¿sabes, verdad? Me dice: sí, yo sé. Habla. Porque sé que hay un maduro. Sé a dónde me va a llevar. Y él también sabe que necesito a veces hablar, pero voy y lo hago con un maduro. Voy con alguien que persigue lo mismo que yo. Sabemos que hay sentimientos, pero me va a llevar a la palabra. Me va a llevar a romperme y a llevarme a donde está el carácter de Cristo. Ese es mi amigo Julián. ¿Tienes amigos así? ¿O te juntas con el que retroalimenta el fuego de: sí, dile, pateala? No pagues, tú puedes, no te van a hacer nada, no pagues. ¿Te juntas con esa gente? Un cristiano, un arrepentido, sabe reconocer a otro arrepentido. La humildad y la mansedumbre son características de la persona arrepentida. Una vez que nosotros sabemos lo que es el arrepentimiento, todo el tiempo estamos considerando la santidad. Digan conmigo: considerar la santidad. Imagínate, si yo te digo la palabra refrigerador, tú vas a decir: pues es un aparato doméstico, ¿ok? Pero ¿qué viene implícito en eso? Pues que ahí se guarda comida, que se tiene también que limpiar. ¿Estamos? Hay muchas cosas que vienen implícitas, no nada más con decirte la palabra refrigerador. Ok, decirte la palabra arrepentido, vienen un chorro de cosas implícitas. Entre esas, considerar la santidad segundo por segundo. Considerar la santidad segundo por segundo es un rasgo del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a regarla cada segundo. Y si tú te quieres medir con el golpeador de mujeres, con el alcohólico, con el adúltero, con el narcotraficante, pues tú vas a decir: no, pues yo soy muy santo, no necesito considerar que soy tan malo. Pero si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo y afirme el arrepentimiento en ti cada día, te vas a dar cuenta que va por detalles mucho más profundos. ¿A quién le gusta Netflix? Las series. ¿A quién le gusta el TikTok? ¿Por qué traen? Si solo a 3, ¿por qué traen todo el tiempo el celular en la mano? Facebook, todo eso. Mira, a lo mejor tu tema no son las mujeres o el alcohol o el robar, cosas grandes. Dios va por las cosas pequeñas. El arrepentido todo el tiempo está considerando la santidad de Dios en todo. Y en el día es imposible que el Espíritu Santo no te hable y te diga: tú no has orado. ¿Sí o no? Que el Espíritu Santo te diga: tú no lees la Biblia. Yo he tenido pláticas y hasta acaloradas con personas a las que les animo a leer la Biblia y me he metido en broncas por decirles que la lean. Como si a lo mejor no son cristianos. ¿No? Leer la palabra de Dios y orar es una característica del nacido de nuevo.
del arrepentido. Está tan arrepentido que el primero en el que no confía, ¿en quién es? En sí mismo. Y entonces vive bajo la dependencia de la verdad y de la palabra de Dios, Por lo tanto, la palabra de Dios realmente es lámpara a sus pies. Es el alimento de la mañana y en la tarde. Se bronquea con la esposa, va a la palabra. Tiene un asunto económico, trata de ir a la palabra. Orar, buscar consejo de sabiduría. Esos son parte de los frutos del arrepentimiento. Ya no vivir como antes, que yo nada más me opinaba de mí mismo y eso es lo que hacía. Todo el tiempo estoy considerando qué Dios dice de mi forma de vivir. Sé que Dios hoy nos habló a todos. Si hay alguien que nunca, a lo mejor lo que se habló y tú dices, yo no le he entregado mi vida a Cristo, la verdad, yo vivo como yo quiero. Hoy es un día para que le entregues tu vida al Señor. Te arrepientas. Y si tú eres un cristiano que dices, sí soy salvo, pero reconozco que no busco al Señor, reconozco que no doy muestras, híjole, ponte a cuentas con Dios, reconsidera si eres salvo o no. Les invito a ponerse de pie, por favor. El arrepentimiento va a traer salvación y una vida nueva en Cristo. Digan conmigo, salvación y vida nueva. Espero que tú hoy seas una persona salva y la vida nueva, la vida eterna. Pero también el arrepentimiento trae restauración espiritual. Hoy tú te puedes arrepentir si estás llevando una forma de vivir incoherente. Si estás siendo un cristiano de labios para afuera. El arrepentimiento te da restauración espiritual y paz con Dios. ¿Les ha tocado ir a orar y no puedes ni orar? ¿Sí o no? Aguas, porque hay un tema. Tú sabes que dices, es que orar me va a decir Dios que truene a la muchacha. Hablé con una chava hace unos días y estábamos hablando si ella conocía a Dios, y no, pues juraba y decía que sí, yo soy cristiano. ¿Por qué traes a esta persona de novio? Y la chava lloró, la esperaba el otro día y me dejó plantado. Esa chava no ha entendido que no soy yo. En cuanto vaya esa chava a la presencia de Dios, ¿Dios de qué le va a hablar? Eso. Ese asunto estorba. Un arrepentimiento te va a dar restauración espiritual y paz con Dios. Habla de lo que no quieres hablar. Ahorita habla con Dios de lo que crees que no querías hablar porque tenías miedo de Dios. Habla con Dios de lo que crees que si le dices eso, Dios se va a ofender. Háblalo con Él, pero no te alejes de Él. Arrepiéntete. Y el arrepentimiento sin duda va a traer por consiguiente un buen testimonio. Un buen testimonio. Cierren sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias porque nos haces entender que el arrepentimiento no es un asunto de solo llorar, sino haberte ofendido. Y también hoy queremos reconocer, Señor, que tú nos rescataste para salvarnos y para darnos vida eterna, pero también para cambiar. Para que ese cambio traiga una gloria a ti, digna de arrepentimiento, digna de alabanza, Señor. Ayúdanos a darle la espalda y volvernos a ti con un corazón sincero.
Ahí en tu lugar, hermano, tú ahora alza tu voz y pregúntale ahorita a Dios, toma un minutito y pregúntale a Dios si tu arrepentimiento ha sido genuino o ha sido un remordimiento pasajero. Ahorita pregúntale a Dios, Señor, ¿qué ves en mí? ¿Me ves arrepentido o me ves que nada más le huyo a las consecuencias? Pero no se ve en mí una vida que viva para agradarte, para conocerte. Pregúntale al Señor, Señor, ¿hay frutos en mi vida que muestren el cambio que tú esperas? Hoy toma una decisión delante del Señor. Él te está llamando a arrepentirte y a seguirle con un corazón sincero. Te damos gracias, Padre Santo, porque venir es encontrarnos con tu verdad, encontrarnos con un Dios de amor, que sabemos que si nos acercamos a ti contristados y arrepentidos, es un corazón que tú no desechas. Que si tu pueblo, Señor, se arrepiente y se inclina delante de ti, tú oirás el clamor, oirás nuestras necesidades. Ayúdanos a vivir entre semana dando frutos dignos de un corazón arrepentido. Que lo que confesamos un día para salvación se vea a través de las obras. Esa fe, esa salvación se note en todo lo que hacemos. Transforma nuestra forma de pensar y pon guarda en nuestra boca. Pon vigilante en nuestra boca, Señor, de las cosas que tenemos.